En conexión con el maestro hemos llegado al número 100. Y es julio 12 del 2022 y estamos en el séptimo tema, es decir, número 7, delineando las verdades. Mirando lo que... Hay dos consejos, hay uno extra, pero este es el consejo principal que les traigo en esta mañana. El maestro nos dice, nombres y letras y escritos son los eslabones de la gran cadena. Todos parecen muy bonitos, pero ninguno vale la pena. Por eso es que no nos llena, porque siempre nos falta algo, pero ahora, en hora buena, de todo eso me salgo. Si en ese concepto cabalgo, nunca llegaría a mi destino, porque siempre allí hay algo que obstaculiza a lo que se vino. Ok, hay un problema que cuando seguimos enseñanzas tradicionales y cuando miramos lo que nos dicen la ciencia y lo que nos ha enseñado acerca de nuestro cuerpo, y aún en las religiones nos dicen que tenemos un solo cuerpo y que ese cuerpo se compone nada más en 3 partes, cuerpo y alma y espíritu. Y eso no es así. Por eso hay tanta confusión y por eso tenemos que delinear la verdad. En sí, yo hablé hace mucho tiempo ya de esto, pero simplemente lo hablé someramente. En realidad, de acuerdo a la luz que nos ha llegado, tenemos 13 cuerpos y hay 13 expresiones. Esos 13 cuerpos se expresan en 13 diferentes universos. Entonces, por esto hay que comprenderlos muy bien, muy bien. Por ejemplo, nosotros tenemos 13 hebras genéticas en nosotros, 7 hebras de luz que expresan las 13 luces o sefirot, que es lo mismo que activan los 13 organismos y se manifiestan 13 cuerpos en los 13 universos a la vez, que luego yo le explicaré cuáles son. Por eso tenemos que entender, en primer lugar, para entender todo esto, que no existe el tiempo ni existe el espacio. Y todo está integrado en nosotros. Y venimos de la fuente primaria, donde en la fuente primaria todo lo tenemos, todo lo tenemos. Pero no estoy hablando de la fuente primaria, que es el todo y en todo. Muchas veces ustedes hablan del uno. El uno viola la fuente primaria, porque el uno lo pone a él como único y no nos incluye a nosotros. Por eso yo nunca le he llamado a él el uno, porque lo hace una entidad. Es el todo.
que está en todos y se manifiesta a todos. Por eso hay tantas expresiones que tratan de describir la fuente primaria, pero no lo hacen correctamente y esto lleva a errores y a consecuencias. Por eso, el primer cuerpo que nosotros tenemos es una expresión del Padre como arquetipo, el Hijo como prototipo y nosotros como tipo. Y de ahí viene nuestra vida, nuestra expresión y quiénes somos, dónde nos manifestamos y qué traemos, qué tenemos o qué trajimos o qué llevamos donde quiera que vamos la economía divina. Entonces, el primer cuerpo fue lo que yo llamo el cuerpo mesiánico, que es el Cadmón, que tenía 13 hebras completas en la genética y en cada hebras 13 filamentos y en cada filamento 13 bastones de luz. Entonces el cuerpo no era sólido ni tenía circulación sanguínea. Era una expresión de amor, de vida y de luz que llevaba a la integración de la paz. Y no tenía ninguna circulación de sangre ni ningún aspecto como lo tenemos ahora, que es sólido. Y esa circulación de luz traía la energía total y completa, limpia, con una vibración y frecuencia, resonancia y armonía que constantemente estamos conectados con el todo o la fuente primaria. De ahí, de ese cuerpo, es donde están las manifestaciones en los diferentes mundos y en las diferentes formas y maneras. El número 2 es el cuerpo modificado, que según Génesis 1:26 lo modificaron los reptiles, cambiando y cortando e injertando la genética, y a ellos poder infiltrarse y cambiar la genética. Entonces el hombre llegó a tener una luz mínima. Lo que ellos hicieron fue al cuerpo de luz y a la genética reducirla al 2% para que el hombre tuviera la luz al 2%. De esta manera el hombre vibró tan lento que la circulación es muy tenue y se convirtió en sangre. Sangre es una luz espesa. Por eso dice que la luz está en la sangre o la vida está en la sangre. De esta manera tan lenta se salió de la conexión con el todo y tuvieron que establecer las líneas del tiempo que trajeron ciclo, espacios, eras, que es lo que se llama las ruedas de la vida de la manifestación continua.
Es decir, es dar vuelta y vuelta y vuelta, que le llaman la rueda de la vida. Pero de vida no tiene nada esa rueda, sino de existencia. Tercero, tenemos el cuerpo actual, es decir, por la intervención que hicieron los dioses reptiles, y ahí cabe la palabra dioses, que fueron los hijos de Enki, y Enki como ingeniería genética, pudieron poner el cuerpo a imagen y semejanza de ellos. Por eso, cuando lo lograron, dijeron, ahora el hombre es uno, igual que uno de nosotros. El hombre es semejante a los reptiles enkianos. No es semejante, el hombre caído no es semejante a los reptiles enkianos y nunca semejante a los draconianos de Enlil. Porque el que hizo la ingeniería genética fue Enki y sus hijos, su equipo. Entonces, por eso él dijo, ahora somos como uno de nosotros. Y ahí fue donde empezó el celo con Enlil, porque Enki hizo el hombre a la imagen de los enkianos, y ahí fue donde empezó la rivalidad, que ya estaba entre ellos la rivalidad. Ok, ¿sabe por qué? Porque Enki era el primogénito, pero era hijo de la reptil concubina, y Enlil era el segundo hijo, pero el primero de la esposa draconiana. Entonces ahí es donde se forma el problema, y esto fue lo que quiso decir el maestro en Mateo 10, 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Ahí está hablando de ese conflicto. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Enki y Enlil eran de su propia casa y luchan por la hegemonía del hombre. Esa es la batalla de Jehová contra Faraón. Todo eso nos explica bien, pero se le ha dado otro rumbo a la historia. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su misión y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la pierde por causa de mí la hallará. Y esto es lo que estamos viviendo, es lo inevitable, porque la religión organizada lucha contra el hombre y quiere someter al hombre, porque ya Enki lo había hecho a su imagen y semejanza, y ahora el hombre, que es el botín de la energía y del sostén en el universo, es el blanco de la lucha de estas dos entidades.
Creo que me entiende. Luego tenemos el cuerpo somático, porque vemos antes que el cuerpo era luz, el alma, los sentimientos eran puros, y por eso se dice inocente, y todos los sentimientos eran puros, pero al insuflar en la dualidad, fue cuando cambiaron la genética y la mezclaron con la genética enkiana. Fíjese bien, la genética reptil. Por eso el hombre tiene que luchar contra su naturaleza caída reptil, no con su naturaleza draconiana. La naturaleza draconiana es enemiga ahora de la naturaleza reptil. ¿Ok? Entonces el hombre, cuando llegó a tener esa naturaleza reptil, entonces tuvo una dualidad. Me explico. Hay una dualidad en el hombre de bueno y malo. Y todos los sentimientos son duales. ¿Me explico? Y por eso es que el hombre ahora tiene albedrío. Antes no tenía albedrío porque no tenía sentimientos duales. Ahora hay odio, hay amor, hay bondad, hay envidia, hay guerra, hay paz, hay disensiones. Es decir, todo por sentimientos encontrados. Si ustedes ven, es que Enlil se infiltró en la familia de Enki. Y ahora hay una melcocha, porque eso lo logró cuando venció a Faraón. Y ahora no sabemos cuál es la naturaleza de quién. Y por eso puede haber hijos con naturaleza draconiana y con hijos con naturaleza enkiana. Y ahí es donde viene el gran problema. Porque todos llevan la religión, pero de diferentes maneras. Porque obedecen a diferentes impulsos y a diferentes espíritus que se han colado en el alma. Y esto trae el quinto cuerpo, que es el cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual, ¿qué pasó cuando estas entidades entraron? Lo hicieron dual y con genética de ellos y de el hombre original. Torcieron su espíritu, lo desenfrenaron y lo desfiguraron. Por eso el maestro dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Me entiende? Entonces, por eso es que el mismo víctima dijo, crea en mí un corazón limpio, alma, y renueva un espíritu recto, espíritu, porque tenía su espíritu torcido. Luego viene el sexto cuerpo, que es el cuerpo interdimensional, porque el cuerpo interdimensional es el que viaja a través de las líneas del tiempo. Y estos no lo tienen, esta capacidad la tenemos todos, pero mayormente son los que han venido y hemos tenido que venir aquí por líneas del tiempo o por
¿cómo le llaman a esto? Por los canales que están abiertos de entrada a este lugar. Cuando se abre un canal o una línea de tiempo ahí, tiene que entrar los seres de luz, que le han llamado portales. Esas líneas del tiempo se abren por cierto tiempo en cierto lugar, y ahí es donde se aprovecha para entrar, y por eso nacimos en el lugar que nacimos, y no nos quedamos en el lugar que nacimos la mayoría, sino que escalamos y llegamos al lugar donde tenemos que ejercer nuestra función. Luego tenemos el cuerpo astral, que es el séptimo. Es las relaciones que tenemos con los astros. Yo digo astros naves, porque los astros son naves que fueron traídas. Y esas naves están en el espacio, porque los astros verdaderos han existido siempre, desde la expresión original en el principio, cuando la fuente primaria expresó al hombre y del hombre salieron los universos, los astros y demás. Estos astros fueron creados. No debo usar esa palabra, creado. Fueron fabricados. Lo fabricaron ellos, que son naves, y hacen el papel de astros. Pero estos lugares son naves que transportan miles y miles de trabajadores, de obreros, que están ahí haciendo la función, sea de Enki o de Enlil. Hay reptilianos y hay draconianos, hay alianzas y hay pleitos, hay luchas, hay territorios. Por eso la astronomía es más difícil de lo que pensamos, porque si tú miras la astronomía como un astro, estás perdiendo el 95% de la información. Tienes que buscarla como una nave y como los seres que habitan ahí y cuáles son las intenciones que tienen, y porque como ellos operan en las posiciones, en el tiempo y el espacio, en la guerra hay una, ¿cómo diría? Hay una estrategia, y este tiene una posición, el otro tiene otra posición, y de acuerdo a la posición que se está en la guerra, así tiene el efecto. Entonces, estas naves están en posición una contra la otra, y el efecto lo afecta al hombre. Entonces, por eso es importante lo astral, pero si no se le mira lo que tiene que mirarse, se pierde el tiempo. Okay. El octavo es el cuerpo transicional. Son los seres que estamos sufriendo la transición del cuerpo físico al cuerpo de luz, y esto está sucediendo por la frecuencia y vibración que está habiendo en el universo, y entonces el cuerpo está sufriendo grandes cambios.
Y cuando se sienten los grandes cambios, pues se sienten muchas sensaciones que no entendemos. Como por ejemplo si la oruga o el gusanito, como se conoce, este, está pasando una transición de gusano a mariposa, las sensaciones que debe tener deben ser horribles. Y por eso muchas veces estamos tan desorientados, tenemos tantos problemas, porque las sensaciones no las estamos entendiendo, porque estamos en una transición de regreso al cuerpo original. El noveno es el cuerpo moroncial. El cuerpo moroncial es el cuerpo mesiánico. Es el cuerpo que usamos los mesiánicos, que es un cuerpo trascendido y puede mutar. Ese cuerpo puede mutar a lo físico o a lo espiritual, pero muta energéticamente. Y esto lo vemos en lo que la teología llama resurrección. Esto lo vemos en lo que se llama la teología cuerpo glorificado. No, este es el cuerpo moroncial. Y desde ese mundo moroncial es donde se administra la economía divina, donde está la administración mesiánica, donde está la bendición, donde están los que bendicen, los que lo tienen todo para distribuirlo en el mundo. Entonces, diríamos que el mundo moroncial está conectado con la fuente primaria, ¿verdad? Es como el río que sale de la fuente, sale el río. Esa fuente primaria tiene toda la bendición y el río es quien la lleva. Entonces ese es el mundo moroncial. Luego tenemos el décimo, que es el cuerpo del Merkaba. El cuerpo del Merkaba, y esto no lo confunda con doctrinas, porque está la doctrina del Merkaba, que está en la Cábala, no. Hay muchos Merkabas físicos. No. El cuerpo del Merkaba es el cuerpo de interior y exterior. Solamente funciona a través de la genética con el impulso. Este Merkaba, el combustible, el impulso es el amor. El vehículo es la vida. La expresión es la luz. Y quien estamos dentro de este cuerpo somos todos los hijos de paz. Y hay un mundo de Merkaba que lo podemos vivir y lo podemos disfrutar porque todos estos mundos son infinitos. Ok. Luego tenemos el 11avo, que es el cuerpo de luz. Y el cuerpo de luz solo habitan los seres de luz, las familias de luz. Cuando yo partí de aquí, yo pude ver todos estos procesos y pude ver la familia de luz y a qué familia yo pertenecía. Hay varios tipos de familia de luz de acuerdo a la función que tienen. No que sean distintos o mayores que otros. Pero yo pertenezco a la línea mesiánica. La línea mesiánica es el trabajo de ser maestro, es darle a los demás y enseñarle a los demás que ellos lo tienen todo y dar el
el propósito del trabajo de nosotros, que es llevarle amor, vida, luz y paz. Entonces, tenemos el 12avo, que es el cuerpo de Libur, que es cuando ya el ser llega a la expresión original que tuvo ese Libur. Es una expresión sin tiempo, sin espacio. Ya no tiene que ver en sí con servir ni con universo, sino con el todo. Y el 13avo es el Ejad, o la fuente primaria, donde todos somos todo, Él es todo. Ahí en la fuente primaria es donde dice, en Él vivimos, somos, nos movemos, porque somos su linaje. Esa es la fuente primaria. En Él vivimos, nos movemos y somos Él. ¿Qué somos? En Él vivimos y somos Él. ¿Entiende? Todo lo que tiene Él. Entonces, no hay tiempo ni espacio, ni es un proceso en sí. Si lo vamos a ver bien, es un proceso que lo podemos usar de acuerdo a cómo se necesite usar y dónde tenemos que expresarnos y dónde tenemos que arreglar. Es como el motor del carro. Está lleno de piezas, pero todas las piezas están ahí juntas, pero todas tienen que estar en su lugar. Y el maestro y nosotros lo que tenemos que hacer es dónde está todo, y cuando se desarregla algo, cómo arreglarlo y cómo quitar esto y cómo poner lo otro. Si entendemos estas cosas, vamos a tener mínimos problemas. Nada más por entenderla. Ahora imagínese si las vivimos. Porque cuando usted tiene un problema, usted piensa que es porque hay un problema, pero no mira lo que hay detrás. Lo que hay detrás es algo muy, muy, muy difícil, muy grande, mi hermano. Entonces, esta es una vida, si la vamos a llamar milagrosa. Es una vida donde tenemos que ser quienes somos, buscar nuestra originalidad y ya dejarnos de religión, porque la religión te conecta con todos estos seres que son entidades que no existen, pero roban de nuestra vida y usan de nuestra vida para existir. Nos dan el nombre de ellos y mañana vamos a hablar de eso. Nos dan el nombre de ellos. En ese nombre es donde ellos viven, porque aquí se le pone nombre a todo. Y ese nombre significa ellos, una entidad caída. Al tú llevar un nombre e invocar ese nombre, ¿verdad? Hay nombre más arriba, más abajo, está el último que está arriba. Son entidades. Entonces, al llevar el nombre, le da vida a ellos. Nosotros somos un ser, somos. Y cuando yo digo soy, lo tengo todo, lo soy todo. Porque estoy en el todo, en Él vivo y en Él soy. Porque soy Él. Ahí no hay problemas. Pero ya cuando hay letras y todo, hay religiones y creencias,
está lo que pasa cuando vino el maestro que le dijo la verdad. Y este es el problema que tienen muchos, que cuando se le dice la verdad, se enfurecen y hasta, bueno, han matado a mucha gente, han sido víctimas de mucha gente, hacen oraciones, le mandan maldiciones, porque se ven amenazados. Nosotros no estamos atacando a nadie, no estamos en contra de nadie. Nosotros lo que queremos es salir de la imagen enkiana y de la amenaza de Enliliana, si lo podemos decir así. Ah, hay, hay que salir de eso, de las religiones, de todas esas creencias, y regresar a la fuente de la vida, que es el amor, la vida, la luz y la paz. Agradecido por acompañarme. Esto lo he hablado en grandes rasgos y lo tenemos que hablar mucho más de esto. Y recuerden de apoyarnos con suscríbase a nuestro canal, ponga que le gusta, y si usted desea apoyarnos económicamente para que estos programas puedan hacerlo, lo apreciamos mucho.